Reformas agrarias fallidas en Colombia. En mi ensayo, en la parte introductoria, me hice la siguiente pregunta. ¿Es la reforma agraria una utopía en Colombia? Siendo la tierra un factor de producción vital para que exista un crecimiento económico y siendo la tenencia de la tierra la principal causa y detonador del conflicto armado en Colombia. La reforma agraria son medidas destinadas a la distribución de la propiedad y un uso productivo de la tierra, una política pública que busca beneficiar a los campesinos con el fin de fomentar la actividad agrícola, con medidas de orden social, económico, político y legislativo, utilizando la figura de la expropiación a los grandes latifundistas en favor y en beneficio de los pequeños y medianos productores. Inicialmente la tenencia de la tierra ha sido concentrada en las grandes élites. En la época de la colonia, a nivel de castas cementadas de los blancos españoles, blancos criollos, mestizos, indígenas y negros esclavos. Se utilizaron la figura de la encomienda, los cabildos, las mitas, los obrajes, los resguardos. En el siglo XIX, después de la independencia, la manera de repartir de la tierra fue una forma autoritaria entre militares, políticos, acreedores del Estado, instituciones afines al Estado. En el siglo XX, la élite conservadora y liberal, y después de los 60 aparecen otros actores como son la guerrilla, los paramilitares, la delincuencia común. En el campo legislativo, durante la República Conservadora solo se produjo una sola ley, que fue la 110 de 1912, que se limitó a definir lo que es un baldío y limitó de 5.000 a 2.500 hectáreas para procesos de adjudicación. Durante la administración del doctor Alfonso López Pumarejo, se creó la ley 200 de 1936, la cual fue complementada con la ley 100 de 1944, donde se crean los jueces de tierra, se crea la figura de extinción de dominio como herramienta, y la 100 que limita de 10 a 15 años la expropiación requerida para decretar la extinción de dominio. Después de una sequía de muchos años y mucha violencia, la ley 135 de 1961, durante la administración del doctor Alberto Lleras, primer presidente del Frente Nacional, y bajo la coyuntura de la Guerra Fría y la Revolución Cubana que activó el partido de izquierda en toda Latinoamérica, esta ley crea el INCORA, que establece la función social de la propiedad, que crean los procuradores agrarios, y en la ley primera de 1968, la reforma del doctor Carlos Lleras Restrepo, se realizan los procedimientos y trámites y se inferían nuevas causales para la expropiación y se reglamenta la web. En 1972, los grandes terratenientes se reúnen en la población de Chicoral del Tolima y hacen un pacto que fue llamado posteriormente el Pacto de Chicoral, donde se plantea una contrarreforma que se viene a completar con la ley cuarta, quinta de 1973 y la ley 6 de 1975, donde se orienta los créditos condonables a los grandes productores. A los pequeños productores solo les daban asistencia técnica. Se reglamenta el contrato de parcería. Posteriormente, en la administración del liberal César Gaviria, la ley 160 de 1994, donde se retoma la extinción de dominio, se crean las zonas de campesina, se reconoce a la mujer campesina e indígena, pero
Todo esto se hace dentro del marco de la apertura económica. Y la agricultura tradicional empieza a generar pérdidas. Aparecen los cultivos ilícitos, que son más rentables que los tradicionales. Posteriormente, se liquida el INCORA y aparece el INCODER con el decreto 1300 de 2003. Y durante la administración del doctor Álvaro Uribe, la ley 1133 de 2007 abre ingreso seguro, que fue un total fracaso porque sí vino a favorecer a la clase más privilegiada de este país, como siempre. La ley 1448 del 2011, durante la administración del doctor Santos, la ley de víctimas de restitución de tierras, favorece a las víctimas, las cuales han sido despojados de sus tierras, en la restitución o en la indemnización de sus tierras. En conclusión, la reforma agraria en Colombia han sido fallidas, un total fracaso. Lo poco que se ha hecho se ha borrado de un solo tajo. El campo no es favorable en estos momentos, no es rentable, únicamente si vas a hacer cultivos ilícitos. El modelo de reforma agraria fracasó. Hay que plantear un modelo muy diferente, concertado con las partes, pero no para desaparecer a los grandes latifundistas. Así nunca se dará una reforma real en Colombia. Muchas gracias.